noches, soy la doctora María Luisa Guamán. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien, Renzo? Sí, yo sí lo llevo a escuchar bien. Ya, perfecto. Como ya saben, si han revisado el sílabo, que espero lo hayan hecho, tengo dos clases programadas con ustedes, la rehabilitación en cáncer y la rehabilitación cardíaca. Como comentaba temprano con Renzo, la rehabilitación cardíaca en esta oportunidad yo la había dividido en dos clases, una que era fase 1 y generalidades y la otra que era ejercicio. Es una clase muy bonita que a mí me interesa mucho que ustedes la pudieran, digamos, tenerla en forma muy especial. Pero hoy día nos vamos a ocupar de rehabilitación oncológica o, como el título lo dice, rehabilitación en cáncer. En esta primera diapositiva, como siempre les digo a mis alumnos, nosotros empezamos con el lacito rosado del cáncer de mama, pero conforme hemos avanzado en el tiempo en este programa que ya tiene más de 20 años, hemos ido incorporando todos los patología oncológica que nos puede dar secuelas tributarias de rehabilitación. Entonces voy a hacerlo de una manera bien sencilla y vamos a ver lo principal y lo que ustedes van a ver en las prácticas. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, como les decía, nuestro gran grupo de pacientes van a ser las pacientes con problemas de oncología, de patología mamaria. Definitivamente, es casi el 80% de los pacientes que vienen a nuestra consulta. Por eso que yo les he puesto estas diapositivas para ilustrar que conforme ha ido avanzando los tratamientos oncológicos en cáncer de mama, si bien es cierto la sobrevida ha aumentado, también han aumentado las secuelas. En estas tres diapositivas simples ustedes ven secuelas cicatrizales, secuelas de problemas musculoesqueléticos, un linfedema en grado 3, un linfedema severo, crónico, trastornos de postura, amén de las cosas que no se pueden graficar en una fotografía, como por ejemplo las neuropatías, el dolor, que es un síntoma principal en estas pacientes. En el Perú, 45.000 nuevos casos de cáncer se diagnostican al año y 75% son detectados en estadios avanzados. Esa es nuestra desgracia, la podemos llamar así, ¿no? Entonces las secuelas van a ser peores y hay que atenderlas. Siguiente. Siguiente. Entonces, me voy a centrar en los compromisos físicos que el cáncer produce y que son tributarios de la acción de un médico rehabilitador o, de mejor dicho, del equipo de rehabilitación oncológica. Siguiente. Esta es una fichita que yo les doy a ustedes cuando pasan por mi consultorio y cuando vemos los pacientes. La van a tener a la mano y acá hay una lista en el lado izquierdo de todos los problemas, fíjense, que son tributarios de nuestra intervención. Y acá en la columna de la derecha están los tipos de tratamiento que pueden ocasionar cualquiera de estos problemas, ¿no? Entonces, una de las tareas de ustedes cuando van a la práctica es que con esta ficha en mano, ustedes identifican en la paciente a la que ven o en el paciente al que ven, identifican los problemas que tiene ese paciente y que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso típico del cáncer de mama, que son las fotografías que ustedes han evidenciado, podemos nosotros ver limitación del rango de movimiento del hombro, podemos evidenciar disminución de la fuerza, incremento de la fibrosis del tejido, ¿no? ¿Qué más pueden haber visto? Linfedema, ¿no? ¿Qué más pueden haber visto en esas fotos?
Bueno, son los principales. Sin embargo, esta paciente les aseguro que tenía la mayoría de estos problemas. Tenía neuropatía periférica, tenía plexopatía, era una paciente muy severamente comprometida, tenía fatiga relacionada al cáncer. Entonces, esa va a ser una de las tareas principales. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no van a ser rehabilitadores seguro, o muchos, ojalá que sí lo sean, pero ustedes como médicos generales tienen que tener en cuenta que una paciente de cáncer no solamente tiene los problemas dolorosos, de dificultad de movimiento, etcétera, sino puedes preguntar e indagar por todos estos problemas. ¿Y cómo se orientan ustedes? Porque ven la historia clínica o le preguntan a la paciente. Ahora tenemos una población de pacientes muy informados con respecto a este problema y le preguntan sobre el tipo de tratamiento que han recibido. Quimioterapia, cirugía, radiación o el tratamiento hormonal, etcétera. Bueno, acá falta un poquito de los biológicos, pero esto les da un gran alcance sobre los problemas que ustedes pueden identificar. Siguiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que tiene incapacidad para realizar sus actividades de vida diaria, sus actividades instrumentales de vida diaria, ¿qué es una actividad de vida diaria? Comer, bañarse, etcétera. ¿Y qué es una actividad instrumental de vida diaria? Cuando ya necesitas de un aparato o un instrumento para efectuarla. Por ejemplo, llamar por teléfono, contar las monedas, etcétera. Digamos que tienen ustedes una paciente con esta patología, con esta disfunción. Entonces ustedes van a asumir que su posible causa es el dolor. Pueden tener un déficit visual porque mucha medicación provoca déficits visuales, puede tener una neuropatía periférica, depresión, ansiedad, etc. Entonces, en rehabilitación, como seguramente la doctora María Méndez habrá hecho una clase introductoria, nosotros, además del síntoma, lo que nosotros tratamos es o intentamos recuperar en la función. Que el paciente, a pesar de su enfermedad, tenga una funcionalidad lo más cercana a lo normal dentro de lo que su enfermedad le permite. Entonces, esto es para orientarlos a ustedes y buscar una posible causa. Si el paciente les dice, doctor o doctora, yo no me dan ganas de levantarme de mi cama, no puedo. Entonces, ustedes inmediatamente van a percibir que ella tiene una fatiga relacionada al cáncer. Este es un tema que yo quisiera subrayar, porque muchos médicos se olvidan de esto y existe esto como entidad importante en los pacientes con cáncer. Siguiente. Entonces, al igual que toda la rehabilitación, intentamos, aunque los libros no lo dicen, pero intentamos dividir las acciones de rehabilitación en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Les voy a contar un poquito de cada una de las fases. La fase 1 es la etapa intrahospitalaria. Lamentablemente con ustedes no la podemos hacer porque la visita a piso es en las mañanas y ustedes tienen la visita a piso en las tardes. Pero, a ver, vamos a tratar de organizarnos, no lo hemos podido hacer con los otros grupos. En realidad, en las pacientes con cáncer, dependiendo de la patología, el tiempo intrahospitalario es muy corto, ¿no? Idealmente, nosotros tenemos un pretratamiento que se basa en la educación, cómo la paciente o el paciente va a afrontar esta situación. Acuérdense que la palabra cáncer está asociada muchas veces a la palabra muerte, la palabra discapacidad. Entonces, es bien importante que nosotros hagamos el link desde que el paciente está preparándose para su tratamiento.
Siguiente. O también la intervención post-tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, educación e intervención específica. Yo los días viernes voy al piso de patología mamaria para hacer la visita a las pacientes que han sido operadas el día anterior o que tienen 2 días de operadas, porque ellas duran en el piso solamente 48 horas y no hay complicaciones, y establecer el vínculo o el puente para que ellas ya vayan a una fase 2 de rehabilitación. Siguiente. Entonces, cuando el paciente está hospitalizada, no, vamos a hablar en genérico de hospitalizado, nosotros tenemos una guía para intervenir, ¿no? Muchas veces se desestima la rehabilitación como que solo son movimientos sin ningún fundamento teórico y nada más alejado de la verdad. Entonces, existen guías para intervenir. Por ejemplo, acá tenemos las fórmulas sanguíneas, glóbulos blancos, plaquetas, hemoglobina y hematocrit. Una cosa que nos manda, importantísimo, que nos condiciona cómo vamos a intervenir el hemoglobina. Por ejemplo, acá están los valores normales y acá tenemos qué podemos hacer si un paciente está hospitalizado. Si el paciente tiene menos de 8 gramos, diferimos la terapia física si es que es sintomático. ¿Por qué digo si es sintomático? Porque un paciente puede tener 8 gramos con un estado crónico de anemia y en esos casos la terapia no está contraindicada. Entonces, ese es un dato que tenemos que hacer. Si tiene 8 a 10 gramos, podemos hacer sesiones cortas con un monitoreo cercano, y si tiene más de 10 gramos, ya podemos hacer ejercicios ejerciendo resistencia. ¿No? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si el paciente se fatiga mucho, si hay incremento, si hay incremento exagerado de la frecuencia cardíaca, o sea, y entonces en esos casos hay que incrementarle su velocidad. Otro tema bien importante, otro factor muy importante son las plaquetas. Si el paciente tiene menos de 5.000, solamente hay que hacer movimientos activos, sin maniobras de bypass. Si tiene menos de 20.000, ya puede hacer movimientos activos o sin resistencia. Y si tiene más de 50, Ya está. no peleé. Tiene más de 50.000, puede hacer movimientos activos y resistivos. ¿Ya? Entonces, esta es una guía que la tenemos para actuar. Quiere decir que si yo tengo un paciente con un crecimiento de neutrófilo menor de 0,5, con una hemoglobina menor de 8 y con una plaqueta menor de 5, yo no debo trabajar, debo esperar o debo hacerlo con mucha prisa. Siguiente. Entonces, eso con respecto a la fase hospitalaria, que ustedes no la van a ver, sino nosotros lo que vamos a ver en la fase 2, en la fase ambulatoria, ¿cierto? Entonces, en hospitalización, cuando el paciente ya termina su ciclo de hospitalización y se va a su casa, sale ya con una cita para nosotros, ¿no? Para rehabilitación, para la consulta externa de rehabilitación, y en ese momento se inicia la fase 2, que es una fase ambulatoria y que es una fase con tratamiento institucionalizado. Y acá tenemos varias cosas muy interesantes. En cáncer se ha desarrollado mucho ahora la rehabilitación y se han incorporado muchos test para valorar el rendimiento físico de los pacientes, para programar, monitorear y evaluar el progreso de las intervenciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, el test de caminata, que eso sí lo hacemos con ustedes, para que vean cómo se hace. La mayoría de las veces salen jalados con respecto a sus valores normales, pero quiero que tengan esa experiencia, porque es un test que, si bien es cierto, se inició para pacientes pulmonares, es un test muy sencillo que ustedes lo pueden aplicar
hasta con sus propios abuelitos, sus propios papás, para ver su capacidad aeróbica y para ver cómo después de una intervención los pacientes mejoran. Podemos hacer también el test de caminata rápida de 50 pies, convirtiéndolo por supuesto a nuestros valores de metros, sentarse y pararse 2 veces, postura unipodal, eso lo vamos a hacer en la práctica. Normalmente lo hacía yo brevemente en la clase teórica y nos dábamos cuenta y nos causaba un poquito de risa porque muchos de ustedes no lo lograban, imagínense. Y es que no estamos acostumbrados a trabajar la parte del equilibrio, la parte de fuerza, etcétera, etcétera. Prueba de monedas para ver la propiocepción profunda, ¿no? Perdón, la sensibilidad profunda, la propiocepción, para ver la heterognosia, para ver sensibilidad profunda en general, ¿no? Entonces, estos test ya están validados para población oncológica. ¿Ya? Hasta acá, en la columna de la derecha, eran test que se usaban en geriatría, en rehabilitación pulmonar, en rehabilitación cardíaca, en rehabilitación neurológica, pero que ya fueron validados para rehabilitación oncológica, y esos son los valores que proponen para la gente adulta rehabilitación oncológica. ¿Ah? Estos son valores validados para esa población en específico. Siguiente. Muy bien. En la práctica también ustedes van a ver cómo se hace la valoración funcional de estos pacientes. Entonces van a ver una serie de test o de encuestas. Esta valoración funcional yo la hago los días jueves, ¿no? Los días jueves, desgraciadamente este año, no sé por qué motivo, nos han cambiado el horario, porque durante todos los años, que ya van más de 15 que yo enseño en la facultad, el horario era lunes, martes y jueves. Es por eso que yo programaba mis test funcionales los días jueves, pero este año nos ha cambiado la facultad. Voy a tratar de generar un espacio como para hacerlo, en la medida de lo posible que ustedes vean cómo se hace. No es nada complicado. Lo que aplicamos son versiones validadas al español de escalas de funcionalidad. Esa que ustedes ven ahorita en la pantalla es una evaluación de síntomas de técnica. ¿Qué valora? Valora el dolor, valora el agotamiento, la somnolencia, las náuseas, la pérdida de peso, la dificultad para respirar, el ánimo, ¿ya? El nerviosismo, la calidad del sueño, la sensación de bienestar y cualquier síntoma que ustedes puedan encontrar o que la paciente. ¿Cuál es la idea de esta evaluación funcional, doctores? La idea es que esta evaluación funcional se haga al inicio y al final del programa de rehabilitación para ver nuestros resultados. Si nuestra intervención ha sido valiosa, si ha sido conveniente, si ha sido productiva. Por ejemplo, si yo veo un paciente con dolor en la escala ESA de 8, yo encuentro una paciente que generalmente llegan así, con escala 8, después de una intervención efectiva, yo debo esperar que esta paciente me diga que la escala está a nivel. Entonces, esa es la evaluación de la paciente o del paciente para ver nuestra intervención ha sido efectiva. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos dos escalas de funcionalidad. Las dos las aplicamos, no se preocupen, ustedes van a tener los folders ahí para que ustedes mismos las apliquen. No es complicado, se trata de ver cuánta normalidad tiene la actividad de este paciente, ¿no? La escala de Kapnowski, la escala de ECO, que es la más usada, digamos, dentro del hospital, porque es mucho más sencilla, ¿no? Y que la usan los oncólogos. Entonces ustedes en el reporte, algunos, porque algunos no usan, en el reporte de la historia clínica ustedes van a ver ECO 2, ECO 1, etc. ¿no? Entonces,
Eso lo van a ver, no lo voy a leer porque ustedes lo tienen en la diapositiva, ni revísenlo antes de ir en la práctica y lo vamos a aplicar. Siguiente. Muy bien. Entonces, esto yo les decía, este tema de fatiga es absolutamente importante para nosotros. Y es una de las razones por la cual hacemos el test de caminata de los 6 minutos. Fatiga ha sido reconocido últimamente como un síntoma cardinal de la disminución de la función del enfermo oncológico, ¿ya? Tal punto que se han desarrollado un sinnúmero de escalas para valorarlo. Pregunta de examen, doctores, tomen nota. ¿Cómo se define la fatiga en el paciente oncológico? Y miren, dice, es una sensación persistente y subjetiva de cansancio o agotamiento físico, psicológico o emocional. Hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Sensación persistente, o sea, el paciente tiene fatiga siempre, tiene cansancio, se siente agotado, pero no solo se siente agotado físicamente, sino también se siente agotado psicológicamente y emocionalmente, ¿no? Esta sensación se relaciona con el cáncer o su tratamiento. Cualquiera de las dos puede dar este tipo de sensación de cansancio. Y la última parte es lo más importante. No viene dada por la actividad, no viene dada por la actividad. O sea, que la paciente viene y usted le dice, doctor, estoy todo el día cansada, no hago nada y estoy cansada. Entonces, eso es fatiga con cáncer. Pero si es una persona con problemas oncológicos que trabaja, que es empleada de limpieza, que es costurera 12 horas, etc., entonces ya ahí dudan un poquito y tienen que discriminar. Pero puede ser que ambas fatigas se sucedan, ¿ya? E interfiere con el funcionamiento. Sí, en efecto, muchas veces hemos tenido que dar algunos informes para que mientras estén con el tratamiento de quimioterapia, que no siempre están en descanso médico, estén ellas o los pacientes temporalmente en otra área, no les demande tanto esfuerzo. Entonces, esa es el concepto de fatiga relacionada al cáncer. Y aquí lo van a encontrar ustedes en la literatura, fatiga relacionada al cáncer. Entonces nosotros, como les había dicho, hay un montón, un sinnúmero de escalas, ustedes encuentran, bueno, muchas escalas, pero nosotros hemos escogido eso. Es una escala lenta, como ustedes verán, 0 en ninguna, leve 1 a 3, moderada 4 a 6, severa 7 a 10. Es rápida, es unidimensional, ¿no es cierto? Y está dada por uno de los principales entidades de cáncer. Entonces es una escala totalmente confiable y verificable. Siguiente. Muy bien. Otra de las cosas importantísimas que tenemos en rehabilitación oncológica es la calidad de vida, ¿no? Es que miren, todo se... Hay alguien con su video, con su audio prendido. ¿Me escuchan? Hola. Ya está, doctora, era un alumno, ya está silenciado. Ya. Ponle un emoticón de que cambia. Bueno. Entonces, les decía que uno de los puntos principales, ya hemos hablado de la fatiga, de la escala que usamos para la fatiga, y ahora vamos a hablar del perfil de calidad de vida de Spitzer, mejor dicho, de la evaluación de la calidad de vida, que también es una de las cosas principales que nosotros medimos en el paciente oncológico.
Y fíjense que este también es pregunta de examen, porque cuando yo les preguntaba en la reunión, cuando yo les hago la clase teórica, les pregunto a los estudiantes qué cosa es para ti calidad de vida. Y si hay 25 estudiantes, hay 25 respuestas diferentes, porque la calidad de vida para mí, que tengo mi edad, y ustedes que tienen su edad, es diferente. Para una persona del campo y para una persona de la ciudad es diferente, porque tenemos vivencias diferentes, ¿no es cierto? Pero ahí es importante, hay la necesidad de medir la calidad de vida en los pacientes con cáncer, y también este ha sido motivo de crear muchas escalas de valoración. Pero antes de ver la escala que nosotros hemos escogido para el programa, quiero que vean el concepto de calidad de vida en el paciente con cáncer. Fíjense ustedes el concepto. Dice, desde la perspectiva de la medicina paliativa, es la posibilidad de vivir experiencias gratificantes, sea cual fuera la situación funcional. ¿Ya? La calidad de vida se hace referencia a un fenómeno subjetivo y multidimensional, lo que les decía. Lo que es para mí calidad de vida es diferente para Renzo o para cualquiera de sus compañeros, incluso dentro de una misma familia, el concepto de calidad de vida es diferente. Pero lo que es importante es eso, es la posibilidad de vivir experiencias gratificantes. Y les voy a poner un ejemplo bien simple o muy común. Tenemos dos pacientes. Una paciente en edad económicamente activa, madre de familia, con hijos del colegio, y una paciente jubilada que tiene los hijos grandes, digamos profesionales, clase media, etc. La primera paciente era obrera, ¿ya? Entonces, los factores multidimensionales que acompañan a una y otra es diferente. A pesar de que la primera paciente citada tenga un estadio 1 de cáncer y la otra un estadio 4, es muy probable que la calidad de vida de la segunda paciente sea mejor que la de la primera. ¿Por qué? Porque la primera, su entorno social, su entorno familiar es diferente. Es hasta cierto punto preocupante para ella. Una mejor joven que aporta al hogar y que tiene hijos pequeños. Entonces, es muy probable que la calidad de vida de ella sea tenga menos posibilidad de tener mejor calidad de vida que la segunda, que tiene, digamos, que la vida más tranquila porque tiene todo un entorno familiar que le va a dar un soporte, ¿no? Entonces, miren cómo puede variar. Y es importante que miramos la calidad de vida, porque muchas veces rehabilitación es la que acoge a estas pacientes y eleva su calidad de vida con pequeñas intervenciones. Intervenciones heroicas desde el punto de vista de tratamiento, pero sí podemos hacer mucho, porque hacemos grupo, porque hacemos acogimiento en cualquier momento. Entonces eso es absolutamente importante. Entonces, ya saben, pregunta de examen, calidad de vida, ¿no? No tiene que ver con el estadio de la enfermedad, no tiene nada que ver con la situación funcional ni con el estadio de la enfermedad, ¿no? Y para esta evaluación hemos escogido el perfil de calidad de Spitzer, que es también bien sencillo. Les damos a las pacientes que ya lo resuelvan y cómo se llama, que cualquier duda nos pregunte y ustedes ya lo van a ver en la práctica. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos avanzado. Para rememorar un poquito y no se me queden dormidos,
Hemos visto la escala de Edmonton, que nos evalúa síntomas, la escala de fatiga, que nos evalúa, perdón, la escala del network, que nos evalúa fatiga, y la escala de Spitzer, que nos evalúa calidad de vida. Seguimos avanzando entonces. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que ustedes más van a ver en la consulta. ¿Y qué es la principal causa o la principal complicación encontrada en las pacientes mastectomizadas? Y les doy un particular, digamos, visión de este síntoma, de este síndrome que es el linfedema, porque es lo que van a ver, que es lo más frecuente. Ahora ya no solo tenemos por linfedema por cáncer de mama, sino tenemos una población importante de linfedema por recepción de melanoma maligno. De manera que sí merece nuestra atención y merece además tantos estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, la etiología más importante o más frecuente es el cáncer. ¿Cuándo aparece el linfedema? Las pacientes me dicen, entonces si yo me cuido un año el brazo, ¿ya no me va a aparecer el linfedema? No. El linfedema es yo les digo con las mismas palabras que lo que estoy diciendo ahora. Está perfecto, sí, ya. Bueno, les decía, entonces voy a tratar de regular mi tiempo, ya. La etiología más frecuente, ya entonces les decía que es el tratamiento del cáncer. ¿Cuándo se puede presentar? Se puede presentar en cualquier momento, hasta que hayan los factores de riesgo y se puede presentar. Entonces hablamos de un linfedema temprano y un linfedema tardío. Incluso yo tengo pacientes que las han operado hace 10, 15 años y han debutado después de 10 a 15 años con problemas de linfedema, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo para este linfedema. El tratamiento quirúrgico en sí mismo es un factor de riesgo. ¿Qué tratamiento quirúrgico? La biopsia de ganglio centinela. Y ustedes van a ver que a todas las pacientes dentro de los protocolos, la biopsia de ganglio centinela se les practica. Y otro procedimiento quirúrgico, la disección ganglionar axilar, también es un factor de riesgo. Y si esto se une a otro factor de riesgo, que es la radioterapia, entonces la posibilidad de que esa paciente tenga el linfedema alcanza incluso hasta el 70%. Por eso es que nosotros incidimos tanto en el cuidado del brazo ipsilateral a la mastectomía, ya sea esta parcial, total, cirugía de conservación, etc. ¿Ya? Eso es un tema que ya nosotros mecánicamente se lo socializamos, les decimos, les incidimos, ¿no? Que hay que cuidar, controlar todos los factores de riesgo para que no se produzca este linfedema. Muy bien. Siguiente, por favor. Otro gran problema que nosotros tenemos, que también los vamos a ver, estas son imágenes, doctores, de pacientes de nuestro servicio. Pacientes que llegan a nosotros en estadio 4 con metástasis ósea, ¿no? Entonces, nunca desestimen ustedes un dolor lumbar, un dolor de cadera, incluso en aquellas pacientes que no han tenido un diagnóstico de cáncer. Muchas veces, ¿qué pasó? Ya está. Muchas veces, ¿me escuchan, Renzo? Sí, doctora, era un compañero que no Hola. había cancelado su audio, entonces había Hola. interferencia. Ya.
¿Está bien? ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Ya. Les decía, yo escuché unos murmullos. Bueno, les decía que nunca desestimen un dolor musculoesquelético. Muchas pacientes, incluso dos doctoras que ahora tenemos, han debutado con dolor lumbar, metástasis ósea, o sea, sus síntomas han sido dolor lumbar y cuando se ha ido a ver las placas, el tema, ¿cómo se llama? El compromiso óseo ha dibujado que es una metástasis y se les encontró el foco primario en otro sitio, etc. Entonces, miren qué importante es. Enfermedad metastásica ósea. Y es tan importante que ahora dentro de los ortopedistas traumatólogos se han especializado en metástasis, ¿no? Puede llevar a fracturas patológicas, dolor intenso, hipercalcemia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante que nosotros diagnostiquemos una metástasis antes de que se produzca? Por muchas razones. Primero, porque tratar un hueso que no se ha fracturado todavía es mucho mejor. Entonces, se habla de una ortopedia traumatología preventiva. Si yo ya tengo un hueso con imágenes líticas, como por ejemplo acá, ¿no? No voy a esperar a que este hueso se fracture. Inmediatamente debe ser remitido al ortopedista para que haga una suerte de terapia preventiva. Es mucho mejor hacerla. Incluso se habla de que hay que hacerla aunque la paciente esté en estadio terminal. Entonces, ¿qué vamos a evitar cuando se hacen esas intervenciones de las metástasis óseas, especialmente de columna? Miren la imagen lítica y así les voy a mostrar también muchas metástasis a nivel cerebral, a nivel óseo, para que ustedes vean cómo se pueden ustedes guiar, ¿no? Entonces, el mensaje es que ustedes nunca desestimen un dolor musculoesquelético. La paciente fastidiosita que llega por lumbalgia cada rato, la paciente fastidiosita que llega con dolor de cadera, no le lance sus gramos, miligramos, kilogramos de antiinflamatorios, analgésicos. Investiguen un poquito qué está pasando. Una placa simple les puede decir si hay una lesión metastásica. Entonces, cuando hay columna, por ejemplo, cuando es columna, hay 4 síntomas cardinales. Hay dolor, hay compromiso motor, hay compromiso sensitivo y trastorno vesical. Pero esto ya pues en los estadios avanzados. Ya eso ya pues lo diagnostica cualquiera. Y la idea no nuestra es de prevenir mayor complicación. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Muy bien. Otro tema que también vamos a tocar es hay un tema que es bien controversial, que es el uso de los agentes físicos en oncología. Cuando yo empecé a hacer el programa, hace bastantes años ya, era un pecado hablar de agentes físicos en cáncer, ¿no? Era un pecado, no había forma, no teníamos forma de aliviar a los pacientes, porque se decía que los agentes físicos inducían procesos biológicos celulares que podían facilitar la transmisión o la metástasis en general. Esto ha cambiado muchísimo. Los centros que hacen mucha investigación, donde no estamos lamentablemente, han indagado acerca de los beneficios que tienen los agentes físicos y versus los efectos secundarios, ¿no? Y ahora tenemos el láser de baja potencia, que es el que usamos en rehabilitación. Alivia mucho, por ejemplo, la neuropatía periférica. Les he puesto algunas diapositivas de algunas entidades que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta ahora van a encontrar muchos oncólogos que me mandan una cartita y dicen, no agentes físicos.
Entonces yo le mando otra cartita que dice, revise la evidencia. Entonces, porque las cosas han cambiado, cambian todos los días y, y se trata de buscar más armamento, más posibilidades de ayudar a estas pacientes para que no tengan tantas molestias. La neuropatía periférica, conforme han ido avanzando los tratamientos de la terapia, perdón, se han hecho más frecuentes y más bien. Entonces, por ejemplo, acá les pongo también más evidencia, ¿no? Que el tratamiento con láser, ya no solo ahora el FDA acepta su uso en condiciones relacionadas al cáncer como la mucositis, sino también que no hay evidencia de que esto produzca un incremento en la frecuencia de recurrencia o metástasis. El mensaje es el siguiente. Primero, que nosotros tenemos que armarnos de todo, mejor dicho, hacer uso de todo nuestro armamento para aliviar a los pacientes. Y segundo, que nosotros tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, como les digo siempre. Si yo tengo una paciente con una metástasis ósea, dolor intenso, ¿ya qué importa si el ultrasonido provoca, puede ser un factor de metástasis? Si la paciente ya lo tiene, lo que importa es aliviarla. Entonces ahí viene el sentido común de evaluar el riesgo-beneficio. Siguiente. Y por último tenemos la fase 3. La fase 3 es una fase autoadministrada con controles periódicos. Bien. En la fase 3, entonces, nosotros tenemos un grupo en alianza estratégica con el SEP. ¿Qué hacen estas pacientes que ya no necesitan un tratamiento individualizado? Hacen piscina en el mes de verano, hacen entrenamiento funcional en piscina y todo el año ejercicio aeróbico, ¿no? Entonces, las pacientes que ya terminan su rehabilitación funcional van a estadio 3 de la rehabilitación o fase 3, básicamente para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya es muy conocido y la evidencia es categórica en que el ejercicio protege contra el desarrollo del cáncer de colon y de mama, que es donde más se ha estudiado. ¿Por qué razón? Por eso es que yo les he hecho una clase especial de ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen como médicos generales, primeramente, que manejar ejercicio. ¿Y por qué se ha dilucidado o se ha determinado que el ejercicio mejora o baja la probabilidad de cáncer? Porque el cáncer es un tema inflamatorio, igual que las enfermedades cardíacas, de las cuales vamos a hablar en nuestra próxima clase. Entonces, el ejercicio tiene poderes antiinflamatorios, actúa sobre todo el proceso de la cascada inflamatoria, mejora los mecanorreceptores, etcétera, etcétera, de modo que es un arma importantísima para prevenir no solo la aparición de cáncer, sino también la aparición de las recurrencias. Y aquí tienen ustedes una serie de evidencia que ustedes le dicen, hoy tienes que hacer ejercicio, pues tienes que hacer ejercicio. Además, reduce la fatiga, mejora la calidad de vida, mejora la capacidad aeróbica que en estas pacientes está disminuida, mejora la fuerza muscular y el bienestar emocional. Entonces, fíjense todos los beneficios. Sí, sigue nomás. Sigue, por favor. Siguen. Ya. Entonces, acá hay una serie de instrumentos también, instrumentos que te van a dar disculpen, no se ve bien, lo vamos a ver también en la práctica. Esto es para ver qué riesgo tiene. Y la verdad que cuando veamos rehabilitación cardíaca van a ver que nadie tiene riesgo para ejercicio, porque lo podemos determinar. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un test de caminar.
Y ahí van a ver ustedes cómo podemos ver muchas cosas. El test de caminante riquísimo en datos. Siguiente. ¿Ya? Entonces, ya ustedes en la bibliografía que les mandé les he dado esta bibliografía del Colegio Americano de Medicina Deportiva para que ustedes revisen y qué actividad se propone. 150 minutos de intensidad moderada, 75 minutos a la semana de alta intensidad. Esto de intensidades, ustedes, una cosa tiene que ver con la otra, vamos a verlo en rehabilitación cardíaca. Y ejercicio de fuerza y flexibilidad. Siguiente. Bueno, esa es una pincelada de lo que es rehabilitación oncológica. Tenemos unos minutos todavía, creo que 5 minutos o 6 para hacer algunas preguntas, si así lo desean. Puedes abrir los micrófonos si deseas, Renzo. Hola. Doctora, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Sí. Te decía que creo que tenemos unos 6 minutos porque ahora sí me he estado controlando el tiempo. Y no sé si vas a abrir los micrófonos para preguntas, no Sí. sé cómo es el estilo, si es que es posible mediante esta plataforma. Cada alumno, si desea, puede activar su micrófono y hablar y preguntar. No hay problema con eso. Ajá, Sí. ya. Así que Entonces esperamos hasta que se nos corte. Pero sí. mientras se animan a hacer preguntas, vamos a... Ya. Jesús Castillo está preguntando si solo aplica la rehabilitación para pacientes con cáncer. Hola Jesús, cuando iniciamos la presentación, ¿te acuerdas que enseñé un montón de lacitos? Y lo primero que dije fue que todos esos lacitos que representan un tipo de cáncer son tributarios de rehabilitación. Entonces la respuesta es, cualquier tipo de cáncer es tributario de rehabilitación. Gracias por la pregunta, Jesús. Se durmieron, creo. No, No se preocupen. creo que no tienen preguntas. Ya. A ver, ¿Alguien habló? si alguien habló por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que la haga por escrito? Edward Acá está, Ambrosio, Edward, dice. sí. Acá está. Ya. Edward, te dice en la última diapositiva, 75 minutos y 150, ¿está correcto? Sí. Sí. El Colegio Americano de Medicina Deportiva hace esa recomendación. Dice, de alta intensidad, 15 minutos diario durante 5 días a la semana. ¿No es cierto? Si tú multiplicas 15 por 5, son 75 minutos. Eso referido a la alta intensidad. Pero si es moderada intensidad, se aumenta el tiempo. Dice 30 minutos durante 5 días 30 minutos al día por 5 días a la semana. Son 150 minutos de moderada intensidad. Ya. Victoria pregunta, ¿por cuánto tiempo es necesario que el paciente lleve rehabilitación? ¿Hay un plazo específico? Ya, muy bien, Victoria. Mira, nosotros por protocolo y por la alta demanda que tenemos, mira, vamos a empezar. Los protocolos son bien visibles, como en todos los protocolos de rehabilitación, hay protocolos que te dicen 4 semanas,
12 semanas, etcétera, ¿no? Pero nosotros los tenemos o tenemos a los pacientes el tiempo que necesitan. La mayoría de las pacientes, vamos a hablar específicamente de mama porque los otros casos son particulares. En la mayoría de pacientes de mama, nosotros las tenemos en 2 ciclos de 8 sesiones cada una. Quiere decir 8 sesiones durante 2 semanas, digamos, vamos a contarlo por sesiones, 16 sesiones. Durante esas 16 sesiones, las pacientes deben salir con mínimo dolor, deben salir aprendiendo el drenaje autógeno que les enseñamos para que lo hagan durante toda su vida y deben salir con una funcionalidad de hombro del 80%. Te voy a decir que en la experiencia, el 80% de nuestras pacientes lo logran. Hay un 20% que requieren y las tenemos hasta que podamos aliviarlas más, porque muchas cursan con neuropatías muy intensas, porque reciben quimioterapias muy agresivas, especialmente las de cisplatino, o por la incisión de la herida también, que es una de las causales. Entonces, nuestros protocolos, para resumir, Victoria, son 16 sesiones en las pacientes de mama, y excepcionalmente puede, digamos, prolongarse. Pero en los otros pacientes es dependiendo de su estadio de la enfermedad y de la patología que tenga. Las pacientes de tiroides nos llevan más tiempo. Gracias. Ya, muy bien. Ariana nos pregunta, aparte del láser, ¿hay otros agentes físicos que se usan en oncología? Sí, Ariana, muchas gracias por la pregunta. Yo les había puesto lo del láser. Empezamos usando corrientes de baja frecuencia. ¿Cuáles son las corrientes de baja frecuencia? El TENS, las corrientes interferenciales y el alto voltaje. Esas tres corrientes, perdón, de baja frecuencia son el alto voltaje y el TENS. Y la corriente interferencial es de mediana frecuencia. Esos tres agentes nos ayudan muchísimo, aparte del láser. El ultrasonido, en algunos protocolos lo usan, nosotros no lo usamos más por un tema conservador y porque contamos con los otros agentes, pero sí se pueden usar corrientes de baja y mediana frecuencia. TENS, corrientes interferenciales y corrientes de alto voltaje, básicamente. Gracias por la pregunta. Antes que se nos corte, mientras van haciendo otras preguntas, les quiero agradecer mucho el interés. Muchas gracias por su atención. Mi correo lo tiene Renzo. Renzo, por favor, socializa mi correo. Estoy disponible para cualquier consulta que quieran hacer. Y de verdad encantada de monitorearlos en algún tema en especial. Yo sé que ejercicio les va a gustar mucho, ya me voy a poner de acuerdo con Renzo para ver cuándo es nuestra siguiente sección. Claro, sí, doctor, está bien. Antes que se corte, si no hay más preguntas, de repente todavía hay una preguntita por ahí que quieran saber. Renzo, ¿les han dicho algo de las prácticas? Bueno, no se sabe cuándo vamos a empezar, ¿no? No, todavía no sabemos eso, pero por lo pronto queremos acabar con las teorías, todas las teorías. Con las teorías, sí. Claro. Y ya luego ¿Ya han visto? Disculpe. Sí, ¿para cuándo sería nuestra próxima sesión? Pues en la otra semana, doctora, ¿qué día puede? Esta que viene. Yo puedo cualquier día, porque de verdad, y en el horario que ustedes digan, porque no tengo problemas. A la clínica estoy yendo en forma opcional porque no hay consulta, pero Claro. en el hospital no, tampoco. El martes, ¿Usted ¿no? el martes a qué hora? A la misma hora, a las 7. Ya, perfecto, Sí. me parece bien. Ya, doctora, está bien. Ya.
Listo. Muy bien. Gracias, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora, Sí, dime. sí, creo que ya para empezar ya estamos casi todos y ya se les había avisado hasta qué hora se iba a esperar. ¿Ya? Sí, sí, doctora. Ya. Podemos empezar. Ya. Listo. Muy bien. Entonces empezamos con la presentación, ¿ya? Sí. Ya. Ponle desde el inicio de la primera diapositiva. Esta es la primera. Sí, pero quiero que lo pongas en pantalla, en toda la pantalla, como presentación. École. Ya. Hola chicos, buenas noches.